está un sistema cerrado que se llama arte. Luego hay un sistema que se llama políticas culturales, luego hay un sistema que se llama la política cultural para el arte. Esos son sistemas como muy cerrados. Uno, como artista, en lo que está preocupado es en la siguiente pieza, ¿no? Es decir, no solamente está preocupado por esta, sino también por la siguiente, es decir, por seguir. Entonces, uno necesita saber que va a seguir. Y entonces, en algún momento, para seguir, uno imagina que hay formularios. Es decir, si uno sigue imaginando que uno requiere cierto tipo de recursos, pues hay formularios. Entonces uno le es fiel al formulario. Y el formulario lo hizo alguien. O ese formulario lo genera cierto tipo de jurado, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Pues soñar y luego adaptar ese sueño al formulario. Es decir, eso es una forma muy simple de trabajar, es como hacíamos cuando niños, ¿no? Hacíamos lo que queríamos, pero finalmente pues lo hacíamos para que le gustara a mamá y a papá. Si mamá y papá no nos daban suficiente espacio, ¿no? Eso es una opción, eso es algo que pasa, ¿no? Uno es libre de soñar lo que quiera hasta que llegue el momento de la represión del jurado. Y ahí uno se detiene. Yo lo he visto. O sea, es muy importante. Porque, tal como trabajamos ahora, es sobre una regla que es el que consagra, se consagra. Yo admito tu obra, te consagro y a la vez me voy consagrando. Entonces la gente hace para que la consagren, para que luego ella también pueda consagrar. Es muy importante. Es súper importante para la gente, súper importante. Claro, como dije hace rato, es un pensamiento profundamente infantil. Es un pensamiento que lo que va haciendo es conducir la imaginación sobre esos mismos espacios, ¿no? Ahora, pasando eso a otro nivel, que es el de la política, pues pasa lo que les dije que hizo este influyentísimo conmigo, que me dijo, pues qué bueno que lo estás haciendo, pero yo no podría hacerlo, ¿no? Es decir, la gente sigue sintiendo, la gente no sabe distinguir entre el campo estético y el campo político. Cree que todo es estética, pero no todo es estética. Hay una parte política súper importante. Entonces, y además creemos que estamos haciendo libremente nuestra obra, pues tampoco, ¿no? Una vez que pensamos que le gusta al jurado, ya se fregó el asunto, ¿no? Entonces, eso es por un lado, que está influenciado por otra cosa que voy a mencionar rápido, y lo dije hace un rato. Nuestro sistema está hecho para formar cuadros, no para formar artistas, ¿no? El artista en México al final termina siendo el que es capaz de subir las jerarquías de los cuadros para tener un lugar de enunciación. Pocas escuelas forman artistas con pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico, ¿qué haría? Bueno, haría imaginar, esta no es la única forma de financiamiento, esta no es la única forma de tener misión, y busco otras, sin caer otra vez en el paternalismo del comercio, el paternalismo de las buenas intenciones asistencialistas. No, es un problema, como diría Kant, de madurez de edad. Eso por un lado. Lo que nos lleva al otro. Nos lleva casi al otro. Lo que pasaba antes es que había... Lo voy a caricaturizar. Necesitaría mucho tiempo, pero lo voy a caricaturizar. Lo que antes había eran muchos recursos para pocos artistas, ¿no? Había un estado dispendiador. O sea, este estado hizo 60 teatros pegados al IMSS. O sea, eso no pasa en Latinoamérica, eso no pasa en el mundo. O sea, no nos hemos dado cuenta de esa... No sé cómo llamarla. Estupidez
grandiosidad, locura. O sea, así era el Estado mexicano. O sea, discrecional, magnífico, asesino, todo, era una cosa impresionante, era como Dios. Bueno, había para todos. Si te acercabas, te daban. Hay una historia bien bonita de Ibargüengoitia, que es la historia de un dramaturgo subvencionado, donde cuenta cómo se hacían las cosas. Sí, te doy. Eso se va, que democratizando, pero lo que pasa a partir de los años 80 es que las políticas de Estado van dejando a un lado todo lo que tiene que ver con seguridad social y todo lo que tiene que ver con cultura, ¿sí? Y se lo van dejando libre a las empresas. ¿Y a las empresas qué les conviene? Trabajadores sin prestaciones, contratados por sueldos bajos. Eso es lo que hizo la última reforma, la reforma laboral. Lo que hace es eso, dejar claro que eso es lo que se quiere de la gente. Eso se llama trabajador precario. Un trabajador precario es una persona que no tiene un trabajo fijo, por lo tanto no tiene prestaciones y por lo tanto tiene que estar trabajando en una y otra cosa y puede tener hasta 4 o 5 trabajos, ¿no? Un trabajador precario tiene 3 cualidades importantes. Debe ser miedo, debe ser oportunista y debe ser cínico. Miedo a no conseguir el siguiente trabajo, oportunista cuando haya uno tomarlo, y cínico pues tomarlo a pesar de lo que sea. ¿Le suena? ¿Sí? Porque ese modelo de trabajador precario era la forma en la que a los artistas les gustaba hacer. No, yo no trabajo, yo no tengo empleo formal, yo soy mi propio jefe y yo me genero mis empleos. El problema es que eso estaba muy bien cuando tenías 100 funciones de martes a domingo, podías pagar hasta ensayos, ¿sí? Cuando ya no puedes hacer eso, tu modelo se vuelve en contra de ti. Porque ahora yo conozco una gran actriz, súper gran actriz, que en el año 2000 estaba en 6 obras. O sea, 1 por día y para niños, ¿no? 6 obras. ¿Por qué? Pues la había agarrado el trabajo precario, ¿no? Ahora, un problema real es que ahí estamos. Es decir, si ya estábamos conducidos por la mega maquinaria a ser muy poco solidarios, a formar cuadros, ahora además estamos conducidos a ser miedosos, oportunistas y cínicos. Otra vez, todo esto si lo miramos solo desde el punto de vista de que conseguir los recursos tienen que venir de una sola fuente, o del Estado, o de las grandes empresas que, como con la 226 bis, me piden que haga cierto tipo de teatro, con cierto tipo de estrellas, pasando por cierto tipo de brokers, pagando cierto tipo de corrupción. La pregunta otra vez es, ¿hay otras posibilidades? Otra vez la pregunta política. ¿De dónde van a salir? Bueno, eres un trabajador precario si te crees un trabajador precario. Aquí es donde es importante meter ese viejo lenguaje que ya nadie se acuerda y que a nadie le importa. Una cosa que se llama conciencia de clase. Es decir, que lo que está pasando no solo me pasa a mí, nos pasa a muchos, ¿no? El gran problema, después de Ayotzinapa, de las reuniones que hacíamos, las asambleas que hacíamos, es que el primer día varios insistimos en llamarnos trabajadores del arte y la cultura, y la otra mitad quiso ser la comunidad artística. Mató la conciencia de clase, ¿no? Es muy distinto llamarse de las dos maneras, y estas son 2 maneras muy distintas de ver las cosas. Por eso no hay acción concreta, porque no tenemos el diagnóstico
claro y el cómo nosotros participamos de eso. ¿Qué pasa con la conciencia de clase? La conciencia de clase lo que la conciencia se hace, no está ya hecha. Otra vez, o tomo la que ya está hecha o la hago yo. La conciencia de clase en todo caso resulta, hay otros como yo. Pues ¿qué tal si nos organizamos? ¿No? Y le plantamos cara a lo que está pasando. Es súper difícil, porque primero, insisto, no tenemos la capacidad de organizar, no tenemos todavía esa imaginación, y luego tenemos que generar una imaginación para hacer propuestas. Es muy difícil, pero es necesario. A mí me parece muy importante que sigamos denunciando lo que no nos parece en grupo. Es decir, es horrible oír a la gente decir, bueno, pero es la compañía nacional, son dineros que de todas maneras siguen en el teatro. No siguen en el teatro, siguen en una élite de gente. Por mí no van a pasar nunca. Y qué bueno que muchos amigos que yo tengo coman y tengan su sopita caliente, pero yo lo quisiera para todos. Supongo que conciencia de clase tiene que ver con eso. Aunque las carencias que tenemos dejen de existir y que los privilegios puedan ser para todos, dejen de ser privilegios y se vuelvan parte de la normalidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues no sé, juntándonos, proponiendo, ¿no? ¿Por qué alguien tendrá que decidir cómo va a ser la Coordinación Nacional de Teatro? ¿Por qué alguien tiene que decidir cómo nos tenemos que distribuir regional? ¿Por qué alguien tendría que hacer? ¿Alguien viene a mi casa a decirme cómo chingados me tengo que dormir, de qué lado, a poner sábanas? ¿Por qué tengo que permitir yo que venga cualquiera que yo no elegí y que no abre ningún diálogo conmigo a decirme cómo tengo que hacer teatro? O cómo van a caer los recursos, o cómo yo me tengo que organizar con mis compañeros. Exactamente al revés. Nosotros tendríamos que decirles a esas gentes cómo queremos que administren las cosas. Pero jamás se nos ha pasado por la mente, ¿no?, el que podemos unirnos, hacer un pliego petitorio, tocarla. Es difícil, pero es lo que nos corresponde. A nadie. Lo que es bien difícil de pensar, y con esto quiero concluir lo que me pedí Enrique, no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer el teatro que nos dé la sagrada gana, pero tampoco tenemos que aceptar el que nos dan, y podemos, pero necesitamos pues organización y entender que eso no es un pensamiento teatral. No hay tragedia, no hay destino manifiesto. Eso no tiene, ese argumento, esa dramaturgia que está ahí no es la única que se puede escribir. La dramaturgia donde ellos son funcionarios y nosotros no tenemos nada que decir no es la única posible. Eso se llama tragedia y les conviene muy bien para tener a toda la población en paz, que es lo que hacía Grecia. No. O escribimos nosotros la obra que queremos, o alguien la va a escribir por nosotros. Pero no está cancelado.